7:43 en la mañana y nos vamos a meter a hablar algo de política, pero con una perspectiva distinta a lo que veníamos viendo en los últimos días, en los últimos tiempos. Ustedes saben, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la interna, la cuestión de qué pasa entre Alberto y Cristina, si se llaman, si la vicepresidenta le responde, la lectura política de lo que ayer quiso decir en el discurso en el CCK, bueno... un poco para pensar, a partir de eso, pero fundamentalmente para pensar la política también en clave estratégica, ¿no? Lo hemos dicho más de una vez, vivimos en medio de emergencias permanentes en la Argentina y también algunas cuestiones en ese contexto de la estructura, del pensamiento, de la inclusive estructura económica, social de la Argentina, quedan en un segundo o tercer plano del debate público. Bueno, para pensar en esa clave y en esa línea precisamente estamos en contacto con Ramón Prades, es analista político, es referente del Grupo San Juan y también de la Red de Capacidades Nacionales. Ramón, buen día. ¿Cómo estás? Pablo Marcagua, aquí en Radio Cooperativa, te saluda. Buen día, Pablo, para vos y para todos los oyentes. Bueno, gracias por atendernos en este preferiado o feriado para algunos, pero también para en este ratito charlar algo de lo que ponía en la introducción, que tiene que ver con la política desde otra mirada. ¿Coincidís con eso de que a veces se vive tapados por la urgencia y con poca profundidad en el debate público? Sí, mira, antes que nada, muchas gracias por interesarte, ¿no? Porque también los medios tienen que demostrar justamente ese interés para hacer masivo esto que vos planteabas en la introducción. Y mientras te escuchaba pensaba en un ejemplo que siempre o a veces es la mejor forma de entender las cosas que uno quiere decir, ¿no? Mira, esta semana, la semana que viene, el jueves, el presidente de la Nación va a inaugurar la licitación de un gasoducto que el nombre es irrelevante en el sentido del nombre, ¿viste? Hubo peleas, se llama Néstor Kirchner, ¿por qué se llama Néstor Kirchner? ¿Qué sé yo? Son 600 kilómetros de gasoducto que conectarían Vaca Muerta con Salliqueró en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vos sabés que hoy la energía es un vector central en lo que está pasando en el mundo y en la Argentina, sin duda, se está hablando de la falta de gasoil, la falta de gas, el concepto de competitividad que genera, por ejemplo, para la industria, tener energía barata, eso redunda en que después, por ejemplo, no aumenten los precios de los productos de toda la gente que nos está escuchando. Bueno, hace 10 años que en Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento, el segundo reservorio de shale gas, es decir, de gas no convencional, y el cuarto de petróleo no convencional del mundo, empezó a producir gas. Es decir, hace 10 años que nosotros empezamos a producir gas. Y teniendo la empresa más importante de tubos sin costura del planeta, que es Techin, vos sabés que Techin exporta tubos sin costura a todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. Bueno, teniendo esas dos cosas, la Argentina tiene una empresa privada de un conocimiento espectacular para hacer tubos sin costura. Y el segundo reservorio más importante de gas, pasaron 10 años, es decir, 3 gobiernos, el kirchnerismo, Macri y ahora el gobierno de Alberto, y todavía no hemos podido construir 600 kilómetros de gasoducto que tienen un costo aproximado hoy, más las 3 plantas de licuefacción, de $2.000 millones. Cuando yo te digo $2.000 millones, seguramente vos estás diciendo, bueno, es mucha plata, y los oyentes también. Ahora, recordemos solamente el último endeudamiento de Mauricio Macri, $45.000 millones. Ahora, por ejemplo, la cuenta que tenemos para comprar gas licuado GNL se está hablando entre $7.000, $8.000 millones. Las cuentas para los países son así. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque pensar el modelo de capacidades nacionales es justamente lo que vos planteabas, ¿no? Concebir el futuro, salir de esa improvisación, de esa política de la intuición, que yo creo que muchas veces nosotros nos flagelamos como sociedad y no nos damos cuenta de toda esta enorme potencialidad que tenemos, y naturalmente algunos sectores querrán que la Argentina y que los argentinos sigamos debatiendo pavadas, porque en definitiva lo que vos planteabas en la introducción es, nos tienen entretenidos todo el tiempo de un lado, del otro, planteando pavadas. Eso hace que la dirigencia se precarice muchísimo, el discurso dirigencial, no solo político, el discurso empresarial, sindical. La Argentina ha tenido grandes dirigentes, grandes dirigentas en términos empresariales, sindicales, políticos, culturales, etcétera. Todo eso se va precarizando, la discusión baja de nivel
y obviamente lo que tenemos en una foto larga, ¿no? Más allá de los clivajes, si uno está mejor o otro está peor, la foto larga que tenemos es que en los últimos 40 años de la Argentina el PBI creció 0,3 en promedio interanual y la pobreza 7%. Claro. Si yo te digo que en los últimos 20 años vos duplicaste la población y multiplicaste por 7 la pobreza, vos decís, bueno, realmente eso después tiene un deterioro en todo lo que vemos socialmente. Ahora sí. los activos para salir de esa situación están. Es un debate interesantísimo que estás planteando, pero vos sabés que hay un riesgo. Estamos charlando con Ramón Prades, que es analista político, es referente del Grupo San Juan. Primero mencionás las capacidades nacionales. Estaría buenísimo didácticamente que nos ayudes a entender el concepto para la audiencia y para los que vayan después a compartir la nota, de qué implica esto en términos de la política nacional, entendiendo también que nos han metido en esa depresión colectiva de que la Argentina no es un país viable, de que nada de lo que se haga acá es bueno. Eso no es casualidad tampoco, ¿no, Ramón? Esa incapacidad nacional fue armada conscientemente. Sí, absolutamente. Hay, obviamente, y no los culpo, ¿no? El mundo funciona en base a intereses, y lo estamos viendo ahora con lo que está pasando, y lo vimos durante la pandemia, ¿no? Servicio de inteligencia robándose vacunas y barbijos en los aeropuertos, confiscando aviones con insumos médicos. Es decir, el mundo funciona de esa forma, pero también funciona con solidaridad, con empatía, con amor. O sea, los valores están en pugna, no es que solamente funciona de una manera. Yo creo que es cierto esto que vos planteás, que no hay que ser ingenuo, que hay diferentes vectores internacionales que quieren que la Argentina sea un país deprimido, entristecido, no solamente la Argentina, sino un montón de partes del globo, pero también no es menor la autoflagelación que hacemos nosotros de nosotros mismos. Claro. Esta cosa que decía muy bien Capusotto cuando decía 6-1 con Bolivia, 6-1 con Bolivia, y esto es muy de los centros urbanos, ¿no? A uno que por suerte viaja alrededor del país, ve que en los centros urbanos hay esta cosa, ¿no? De o le ganamos a Brasil, viste, sin arquero, o perdemos contra cualquier país 6-1, como decía Capusotto. Y no es ni una cosa ni la otra. Exacto. Había un teórico, un politólogo conocido hace muchos años que hablaba del concepto de Belindia, ¿no? La Argentina es una especie de Belindia. Una gran India con un deterioro social muy grande, ¿no? Que es lo que hoy nos pasa, lo que nos aflige, lo que nos compunge, y por otro lado, sectores enclaves, ¿no? De PBI tipo Bélgica. Claro. Y ahí tenés, por ejemplo, el sector nuclear, el sector espacial. Hay diferentes enclaves que hacen. El otro día, por ejemplo, el presidente de la Nación saludaba, y es un privilegio eso, ¿no? Tener un instituto como el CONICET. La Argentina tiene todavía, producto de ese legado histórico, ese remanente, ¿no? Que ha hecho de una sociedad tan pujante, de una economía tan pujante, todavía tiene esos remanentes que le permite estar dentro del top 10 en muchas áreas. Lo que pasa es que después no se hace de eso una política de Estado. Entonces, al no hacer de eso una política de Estado, lo que no lográs es tener escala. Claro. Y vos lo que precisás en el mundo es tener escala. Si yo te digo, por ejemplo, el INVAP, no sé, es una empresa público-privada, es superavitaria. Fíjate cómo las grietas se van ahí. Te digo, INVAP, empresa público-privada. Se acabó la grieta del Estado o el mercado, claro. Claro, exactamente. Te digo, es superavitaria, genera dólares. INVAP exporta dólares genuinos, genera alta tecnología, genera buenos ingresos. Fíjate cómo vas tachando Claro. todas las contradicciones que después leemos en medios de aparentes diferentes tribunas, cómo las vas tachando y se van cayendo esas contradicciones. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, que en vez de afectar a 56 empresas que trabajan en relación, pymes de alta tecnología, que trabajan en relación a INVAP, o lo mismo pasa con Fadea, bueno, que sean 500. Te falta ese cero del final. Si vos decís, bueno, generamos 100.000 millones de dólares de exportación el año pasado, récord absoluto. Bueno, ¿cómo hacemos para quintuplicar las exportaciones en el próximo decenio? Claro. Esto que yo te decía de Vaca Muerta, por ejemplo, o de los 28 proyectos de litio. No, y además también con una mirada federal. Vos mencionaste, Ramón,
el tema del país y un país tan diverso y tan amplio, va a haber que discutir en algún momento, no sé si la capitalía de la Argentina, tal vez no sea el primer punto, o sí, pero va a haber que discutir más allá de la coparticipación, una radicación en distintos lugares del país, el fortalecimiento de las industrias regionales. El tema del litio es increíble para analizarlo, casi como un manual de la economía aplicada del siglo XXI, es decir, ¿qué hacemos con el litio? La Argentina tiene una enorme porción de reservas de ese mineral, de lo que redunda luego en las baterías eléctricas, pero no podemos correr el riesgo, y todavía lo estamos corriendo hasta que no se profundice una política autónoma, de exportar el litio e importar las baterías, porque el mundo camina a esa transición y vamos a volver a quedar afuera en ese sentido. Digo, todavía estamos a tiempo, pero no podemos dormirnos, ¿no?, en los laureles. Sí, planteaste recién una cosa importante. Gobernar es organizar una idea. Y justamente organizar una idea es también organizar su territorio. Hoy tenemos un problema de hacinamiento, tenemos un país prácticamente despoblado, tenemos un país complicado con problemas demográficos. El otro día estaba leyendo las últimas estadísticas de crecimiento demográfico de la Argentina y empiezan a generar una cierta preocupación, ni hablar si a eso le suma la concentración, con todo lo que eso atrae aparejado. Creo que estas cosas no se resuelven en una gestión, tampoco se resuelven a palazos. Uno no puede el día de mañana decir, bueno, me paro de acá y digo, llego a la capital a tal lado, sin ton ni son. Es decir, la Argentina hace muchos años que no crea, por ejemplo, ciudades, se van acabando los pueblos, es decir, esa idea de construcción de visión estratégica de cara al futuro requiere inevitablemente de determinados pactos sociales, de entendimiento, de acuerdo en las dirigencias estratégicas de todos los sectores, porque esto no se puede hacer dejando a la otra mitad de la Argentina afuera, ¿se entiende? Claro. Es decir, si nosotros percibimos en la mesa familiar del cumpleaños de la tía o en Navidad que el que te habla del otro lado, que vive en el mismo barrio que vos, que come la misma comida, que fue al mismo colegio, es el enemigo, es muy difícil construir una unidad nacional, un concepto de nación que proyecte hacia el futuro si percibimos así al que tenemos al lado. Esto no quiere decir ser ingenuo frente a los intereses, las tensiones, eso está claro, y me parece que tampoco hay que esconderlas abajo de la mesa, sino todo lo contrario, al revés. Hay que armar una mesa y decir, bueno, ¿cómo planteamos nosotros para que la Argentina, que tiene hoy, no tiene sentido discutir si es 45, si el INDEC un punto menos, si el cuarto semestre, si el primer trimestre, si el no sé cuánto? La pobreza es escandalosa. Claro. Eso trae aparejado una laceración medioambiental, de inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para los próximos 20 años dar vuelta de raíz esto? Y ahí es donde aparecen esto que vos decías al final con respecto al litio. La Argentina tiene que hacer un análisis muy crítico de cuál es la nueva reconfiguración del mundo. Claro. No habría demasiado problema en que nosotros empecemos, como pasa siempre, una exportación de materias primas, después le agreguemos valor, vayamos viendo cómo hacemos para que esa materia prima se transforma en infraestructura, en manufactura, y después yo te agrego otra cosa, no solamente las baterías, sino la ley de movilidad me parece que está en ese sendero, es decir, cómo la Argentina puede, por ejemplo, con el barrio, con los amigos del barrio, Chile, Brasil, Perú, Colombia, etcétera, con Sudamérica, cómo reconstruimos un eje regional, o con los BRICS, que nos permita a nosotros, por ejemplo, pensar en un auto híbrido de cara al futuro. Sí, las naciones tienen el tamaño de su sueño, nosotros tenemos que soñar no solo con la batería, sino con poder plantar en el mundo un vehículo, puede ser un colectivo, por ejemplo, ¿por qué no? Y además hay Ramón, ya nos vamos quedando sin tiempo, y la verdad que está buenísimo, te invito a seguir charlando, porque nos quedan muchos temas, obviamente, y la verdad que es interesante hacerlo desde la mirada de la política, porque si no nos quedamos solo en el diagnóstico. Y vos dijiste en un momento, yo cuando te presentaba decía referente del Grupo San Juan, ustedes participan en la política, juegan en la política, digo, de todo eso también hay que hablar, porque no por lo que vos dijiste, pero está el riesgo también de que la política es todo lo que no resuelve la vida, y hay un riesgo grande que lo capitalizan las derechas, los capitalizan los extremismos de derecha, y eso me parece que también hay que tenerlo presente, ¿no?, en este tiempo tan complicado. Sí, absolutamente. De esto se sale
con un proyecto de futuro, con esperanza, porque la opción de la frustración es una opción autodestructiva, es una opción muy peligrosa, que después termina en lo mismo, en desesperanza, en el váyanse todo, esto no sirve para nada, la única salida es esta. De acuerdo en qué lugar de la pirámide alimentaria te encuentres, es el grado de violencia o opción que vos podés tomar, ¿viste? Algunos se pueden ir de Seiza, otros no se van a poder ir de Seiza. Y otros no salen de la esquina de la casa, digamos. Exactamente. Y el futuro es la esquina de la casa, claro. Lo que hay que entender es que la Argentina tiene posibilidades, tiene un futuro. No hay que caer en ese desánimo. Lo que pasa es que hay que encontrar las herramientas y poner a toda la población a trabajar en base a un sentido común estratégico, que es el gran desafío. Por eso te cierro con la palabra de Francisco, que humildemente todo el tiempo nos pide que nos queramos un poco más. Yo creo que es necesario dirigentes, políticos, sociales, empresariales que pacifican a Argentina y que se animen a crear, que tengan capacidad creativa para resolver con ideas innovadoras este berenjenal. Si seguimos discutiendo deuda sí, deuda no, piquete sí, piquete no, vamos a estar encerrados contra un rincón. Hay que crear y salir por arriba de esto. Ramón Prades, analista político, referente del Grupo San Juan, participan entre otros espacios en la Agenda Argentina y además nos habló también de la Red de Capacidades Nacionales. Dejamos abierto y la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Cómo no, un abrazo grande y un saludo para todos los oyentes y felices Pascuas. Lo mismo para vos, gracias por la participación en el programa. Y llegamos casi al final de Puro Contenido. Las 8 de la mañana en toda la República Argentina, 11:02, después de la tanda se viene el equipo de En el Día a Día con Abigail Lasalle y toda la banda aquí hasta las 10. Gracias, mañana a las 7 estamos de nuevo aquí en Puro Contenido. Chau. Más que palabras, cooperativa. La 770. Se siente.